Buenas noches, comunidad. Gracias por dejarnos entrar en sus dispositivos para compartir con ustedes historias de terror y encuentros paranormales. Hoy viajaremos a Cuautitlán Izcalli, donde una presencia extraña cambiará la vida de nuestra protagonista para siempre. Soy Uriel Reyes, bienvenidos a Terror en Palabras. Hola, comunidad. Hola, Uriel y al equipo de Terror en Palabras. Quiero felicitarlos por tantos años de excelentes historias. Los escucho desde sus primeros episodios y siempre he disfrutado de los relatos aterradores que comparten. Aunque nunca me había sentido lista para contar mi experiencia, es momento de hacerlo. Vivo en Cuautitlán Izcalli, cerca del Lago de los Lirios. Crecí en la casa de mi abuelita y mi tía. Desde pequeña siempre me ha fascinado lo paranormal, especialmente los fantasmas y vampiros. Me emocionaba mucho el Día de Muertos, cuando podía disfrazarme y recolectar dulces. Cuando cumplí 7 años, empecé a quedarme sola en casa por las noches debido al trabajo de mi familia. Notaba que al oscurecer el ambiente se volvía más frío y sentía una vibra pesada, una especie de aura sombría. En el pasillo de la casa había un espejo con candelabros a los lados, y me empezó a dar miedo. De reojo, veía una bruma negra moverse de un cuarto a otro. Y con el tiempo, esa bruma comenzó a tomar forma. Una noche, vi una sombra alta, negra, de casi 2 metros, que se paró frente al espejo. Tenía ojos rojizos y vestía un hábito de monje con capucha. El terror que sentí fue indescriptible. Quería gritar, pero no podía. Aquella figura solo se burlaba de mí con una risa llena de maldad. Cuando logré apartar la mirada, ya no estaba. Pero el miedo que me dejó nunca se ha ido. Jamás imaginé que esa entidad me perseguiría toda la vida. Desde aquel momento empezó a aparecer cada día, y no solo él, no más sombras. Intentaban bloquear todas las salidas de la casa. El monje solía colocarse entre las 2 recámaras, una de las cuales tenía acceso al patio trasero. Luego apareció una figura más corpulenta que se situaba en la puerta del patio de servicio, y en la entrada de la casa una sombra con forma de perro. Solo tenía 7 años y esperaba ansiosa las 5:55 para correr al patio. Pero todo cambió cuando las sombras comenzaron a aparecer a cualquier hora. Vivía siempre lista para huir. Mi refugio era una casita de muñecas que amaba. Ahí esperaba que llegara mi tía, quien fungía como mi madre. Al llegar ella, el aura pesada de la casa desaparecía. Solo quedaba frente al espejo. Una vez, en una noche fría y lluviosa, me quedé en mi casita de muñecas, temblando de frío. Mi tía me encontró ahí, y al preguntarme por qué no había entrado a la casa, me solté a llorar y le conté todo lo que había pasado en los últimos meses. Mi tía, sorprendida y molesta, me prohibió seguir viendo cosas de terror, pensando que todo era producto de mi imaginación. Sin embargo, un día escuché a mi mamá hablar con mi abuelita, preguntándole si le había contado algo sobre el monje que solía parecerse a su hermana. Mi abuela, asustada, negó haberle dicho algo. En ese momento supe que no estaba loca, que aquello no era solo mi imaginación. Pasó el tiempo, y a los 15 años comencé a explorar lo oculto en Internet. Me sumergí en la magia, el ocultismo y la religión Wicca. Aunque aprendí mucho, nunca lo practiqué debido a la religiosidad de mi tía y mi abuelita. Fue entonces cuando todo volvió a empezar, pero esta vez fue más aterrador. Comencé a tener pesadillas en las que el monje se burlaba de mí, riendo con esos ojos rojos y esa sonrisa siniestra. Una noche soñé que esa cosa entraba en la casa, tocando los muebles con sus dedos podridos. De repente escuché un fuerte estruendo de cosas rompiéndose. Cuando desperté, encontré la vitrina del comedor hecha pedazos. Sabía que el monje era el responsable, pero sabía que nadie me creería. Con el tiempo, empecé a sufrir espasmos en los pies que se extendieron a mis manos y brazos, hasta que un día perdí el conocimiento. Cuando desperté, mi tía me contó que durante esos episodios, mis ojos parecían llenos de maldad y que me reía de las oraciones que intentaban hacer por mí. No recordaba nada, lo que me preocupaba aún más. Decidida a entender, investigué sobre la historia de la casa, pero no encontré nada. Mi tía me confesó que mi tía mayor también había visto al monje, pero que después de bendecir la casa, no volvió a aparecer, hasta que falleció mi abuelo. Desde entonces, las posesiones fueron más frecuentes, y aunque los pastores oraban por mí, nada mejoraba. Hasta que una mujer vestida de negro comenzó a aparecer y me protegía de las posesiones, aunque nunca hablé de ella para que no la alejaran con sus rezos. Con el tiempo, la mujer de negro desapareció, y mi vida volvió a la normalidad. Me casé, tuve una hija,
y nos mudamos a Tultepec. Todo parecía tranquilo hasta que una noche mi hija de 1 año comenzó a gritar de miedo mientras señalaba hacia la oscuridad. Lo vi de nuevo al monje y sentí que me desmayaba, pero el amor por mi hija me dio la fuerza para cargarla y correr al cuarto, donde me quedé despierta toda la noche, rezando por su protección. Después de un tiempo, recibí la noticia de que mi tía tenía cáncer y regresé a vivir con mi abuelita en Cuautitlán Izcalli. Aunque esos fueron meses tristes, logramos salir adelante. 1 año después, conocí al que ahora es mi esposo, y nos fuimos a vivir juntos de nuevo a Tultepec, donde las posesiones regresaron. Vivíamos cerca de una escuela primaria, y una noche, estando sola en casa, escuché claramente una voz que me llamaba mamá. Sabía que mi hija no estaba en casa, así que el miedo me invadió. Esa noche el calambre en mis pies volvió, y lo siguiente que recuerdo es a mi esposo rezando por mí, porque me ayudó a volver en mí. Con el tiempo, las posesiones disminuyeron y por cosas de la vida, tuvimos que regresar a Izcalli, esta vez cerca de la laguna de Axotlán. Antes de mudarnos, escuchamos un relato maldito de terror en palabras a las 3 de la mañana. Un relato que luego supimos había traído mala suerte a otros. Sin embargo, a nosotros no nos pasó nada. Hasta que mi hermana rentó el departamento después de nosotros. Ella vio a la mujer quemada que mencionaba el relato, y desde entonces supe que esas cosas no eran solo imaginación. Al regresar a Izcalli, me metí más en la magia, usándola para manipular mi realidad, pero sin hacer daño a nadie. Empecé a meditar, y entonces el monje volvió. Pero esta vez yo estaba lista para defenderme. Enfrenté al monje y sobreviví. La historia de Fernanda. Gracias por seguir con nosotros, comunidad. Hoy queremos agradecer especialmente a Fernanda por compartir su historia con tanta confianza. Fernanda, por favor, no nos dejes con la incertidumbre. Cuéntanos qué pasó después. Esperamos de todo corazón que las cosas hayan mejorado para ti, que lo más aterrador ya haya quedado atrás. Pero sabemos que la curiosidad de nuestra comunidad es insaciable, así que si puedes, compártenos el desenlace. A nuestra querida comunidad, esperamos que hayan disfrutado de esta historia, si es que se puede usar esa palabra. Más que nada que se hayan sumergido por completo en ella, que la hayan habitado y experimentado como si fueran los protagonistas. Puede ser un gran entrenamiento para cuando les toque enfrentar sus propios miedos. Antes de seguir, quiero recordarles 2 cosas. Primero, si tienen amigos que solo hablan inglés, invítenlos a escuchar Tales of the Night, la versión en inglés de Terror en Palabras. Ahí encontrarán las mismas historias que ustedes tanto disfrutan, pero traducidas y adaptadas. Está disponible en todas las plataformas de podcast. Segundo, nuestro libro se está agotando en Amazon, pero aquí abajo les dejaré un enlace para una librería en línea donde pueden encontrarlo con envío gratis. Además, los últimos cómics de Si Dios conmigo están a punto de acabarse y no parece que habrá una segunda edición. Así que si encuentran uno, no lo dejen pasar. Ahora continuamos con más relatos. Este es un mensaje para Uriel. Relato de Uriel, la despedida inesperada. Hola Uriel. Espero que estés bien. Llevo más de 1 año siguiéndolos y ¿qué puedo decir? Me encantaron sus relatos desde la primera vez que los escuché. Voy a compartir mi historia, aunque no es de miedo ni muy larga. La verdad es que es bastante corta. Sin embargo, en su momento me afectó mucho. En 2021 tuve una perrita. Una perrita muy bonita que me enamoró desde el momento en que llegó a mi vida. En ese tiempo estaba pasando por una etapa difícil. Tenía 13 años y como mucha gente me sentía muy solo debido a la pandemia y el aislamiento. Pero ella me salvó. La perrita era muy juguetona, pero para no hacerte el cuento largo, falleció ese mismo año, alrededor de 8 meses después de haber llegado a mi vida. Cuando murió, me sentí destrozado. Nunca había llorado por la pérdida de una mascota, no porque no las quisiera, sino porque desde niño siempre me ha sido difícil expresarme. Algunas veces, no importa qué tan triste esté, simplemente no puedo llorar. Esa vez pasé todo el día llorando. Me negaba a aceptar su muerte y deseaba que todo fuera una pesadilla. Llegó la noche y aunque tardé en dormirme, finalmente lo hice. Al día siguiente, cansado de llorar, me desperté, y ahí, a mi lado, estaba mi perrita dormida como siempre, junto a la cama. La saludé, le di los buenos días y la acaricié de pasada, como acostumbraba. Después fui al baño, y no fue hasta que salí y la llamé para darle de comer, que caí en cuenta de que ella había fallecido el día anterior. Ese día lloré como nunca.
Ella había vuelto, y yo simplemente no pude despedirme como hubiera querido. Aunque tuve, digamos, una segunda oportunidad, es algo de lo que me arrepiento hasta el día de hoy. Quizás eso era lo que me tocaba. Una última caricia, como las que le daba todos los días, y un último hola, en la tristeza de las despedidas. Relato de Alma, la mujer pálida que trae la muerte. Hola Uriel, te sigo desde hace bastante tiempo, pero esta es la primera vez que me animo a escribirte. La historia que voy a compartir la viví cuando era niña, y la recordé solo porque hace poco escuché el relato de La mujer viene por mí. Espero que la disfrutes y que les parezca interesante a todos en la comunidad. Quizás alguien más tenga historias similares, y me encantaría saberlo. Me llamo Alma, soy de una ciudad petrolera del estado de Veracruz. Las dos historias que voy a contar tal vez no tengan relación en el tiempo, pero para mí están conectadas por la aparición que vi cuando tenía 4 años, en el ya lejano 2005. Estaba jugando a hacer un ranchito con mi sobrina Teresa, a quien de cariño le decíamos Teresita. Ella era un año mayor que yo. A pesar de mi corta edad, por el miedo que me provocó la experiencia, recuerdo con mucha claridad cada detalle que estoy a punto de compartir. Estábamos jugando con piedras y palitos, como solían hacer los niños antes, cuando mi sobrina volteó hacia la calle y algo vio que le dio mucho miedo. Corrió hacia mí y me dijo, Alma, corre. Las dos nos escondimos en un pequeño baño de letrina que estaba cerca. A través de una rendija en la vieja puerta de madera, vimos que entre la ropa tendida había una mujer. Era una mujer de piel extremadamente pálida, con el cabello largo que le llegaba hasta las rodillas, y vestía un vestido blanco tan largo que no se le veían los pies. Teresita y yo la mirábamos fijamente. En un momento, cuando recobré el aliento, le pregunté, ¿quién es esa señora, Tere? ¿La conoces? Teresita me respondió, ella viene por mí, pero me le escapé, y si te dejaba ahí, ella te hubiera llevado. Yo no entendía a qué se refería, pero lo descubriría mucho más pronto de lo que imaginaba. Volvimos a mirar por la rendija y ahora la mujer estaba muy cerca del baño, viéndonos de frente. Solo recuerdo que su rostro era tan blanco como el papel, su mirada penetrante, tranquila pero sumamente fuerte, y tenía parte del cabello cubriéndole el rostro. Ahí me di cuenta también de que esa mujer no estaba tocando el piso. Recuerdo que del susto casi me hago del baño. Me puse a rezar. Solo me sabía el Padre Nuestro en inglés y el Ave María en latín, ya que mi escuela era de religiosas y así nos enseñaban a rezar. Recé con toda la fe que un niño podía tener. Cuando abrí los ojos y miré de frente, ya no había nadie. Teresita y yo salimos y fuimos a jugar cerca de donde estaban los adultos. Intenté olvidarme de aquello, pero poco tiempo después, mi sobrina falleció por cardiomegalia, apenas a los 5 años. No me enteré del motivo de su muerte hasta tiempo después. Ahora salto a la actualidad. Esto me pasó hace apenas unos meses, cuando el calor era insoportable. Mi mamá y yo solíamos salir a regar las plantas en las noches para refrescar la tierra y evitar que se secaran. Recuerdo que eran cerca de las 11:30 de la noche, porque mi celular tenía una alarma. Salí al jardín y estábamos a 30 grados. Hacía mucho calor, pero de repente la temperatura bajó. Era un frío que calaba en los huesos. Miré hacia la casa de mi vecina de enfrente y ahí la vi, parada, mirando hacia la casa de mi vecina. Era esa misma mujer pálida. Iba a hablarle, iba a preguntarle qué quería, pensando que era una persona asomándose nada más. Pero me tardé un segundo en dejar la manguera en un árbol, y cuando volví la vista, ya estaba a 4 casas de distancia. Aún no me explico cómo, en un abrir y cerrar de ojos, estaba a 35 metros de distancia sin hacer ningún ruido.